Bueno, buenos días chicas, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, tenemos actividad de día viernes. Bueno, como siempre, la actividad de día viernes es remota. Ya empezamos a avanzar sobre temáticas que tienen que ver con unidad 3 y 4 y ya, bueno, vamos a ir llegando a la última parte de la cursada de introducción. Les voy a hacer una actividad, les voy a presentar una actividad hoy, tanto para licenciatura como para tecnicatura, pero ya en esta unidad las actividades se van a empezar, luego de esto, se van a empezar a diferenciar entre tecnicatura y licenciatura como para que lo tengan en cuenta. Bueno, el tema, chicos, chicas, que tenemos para trabajar hoy es el tema, perdón, hoy comenzamos a trabajar con la discusión del objeto y método de la psicología, ¿sí? Con la construcción de aquellos parámetros que nos permiten a nosotros pensar, discutir y evaluar aquellas cosas que tienen que ver con el objeto y el método de estudio de la psicología en particular y de una disciplina cualquiera sea esta, ¿sí? En ese sentido, cuando nosotros hablamos de discutir sobre objeto y método, lo que estamos haciendo es entrar en el territorio de la epistemología. La epistemología es una parte de la filosofía que se encarga de estudiar, de describir, de delimitar aquellos elementos que se denominan criterios de demarcación para una ciencia. ¿Qué son los criterios de demarcación? Los criterios de demarcación son aquellas condiciones, aquellas características que un cuerpo científico debe poseer para justamente poder enarbolar, poder sostener la característica de cientificidad. En ese punto, yo creo que es importante, para empezar la discusión, comenzar a pensar qué significa ciencia y cómo la ciencia, como una actividad humana, se encastra, se enlaza en ciertas actividades humanas que no necesariamente tienen que ver con la construcción de conocimiento. En ese sentido, entendemos que socialmente el ser humano produce contenidos, produce sentidos mediante diferentes actividades. La ciencia es una de ellas, la religión es otra, el arte, etcétera. Son formas de construir conocimiento sobre el mundo interno, el mundo externo, son formas de armar modos de ver y de entender el mundo. La religión ofrece, las religiones ofrecen una forma de vincularse con lo terrenal y con lo divinal, con lo divino, ¿sí? El arte ofrece una forma de conectarse con lo material, con el mundo, con los objetos y a la vez con la expresividad de las emociones, de pensamientos, de capitales culturales, ¿sí? Y en ese sentido, la ciencia intenta generar conocimiento, intenta conectar el mundo terrenal con aquella forma que nos permita explicar qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. ¿Para qué? Como lo hablábamos en algún momento, para poder generar acciones que me permitan anticiparme a lo que está ocurriendo y entender qué está ocurriendo, sea de lo que estemos hablando en el mundo de las cosas, ¿sí? Entonces, la ciencia que intenta describir, intenta explicar para poder predecir. ¿Qué es lo que busca predecir? Justamente la ocurrencia de fenómenos. Ahora, que se intente predecir la ocurrencia de ciertos fenómenos no implica que necesariamente el conocimiento que la ciencia construya sea un conocimiento verdadero, sino que son modos de explicar que transitoriamente sirven para dar cuenta de una porción de la realidad en un momento específico, ¿sí? Pero ahora, volviendo a la idea, cuando hablamos de producción cultural, de producción social, cuando hablamos del arte, cuando hablamos de la cultura en general, cuando hablamos de la religión, hablamos del ser humano vinculándose con el mundo. ¿En qué difiere la religión, el arte y la ciencia? En la forma de definir aquello que estudia y en la forma de abordar el conocimiento de eso que se estudia. La diferencia entre la religión y la ciencia, entre el arte y la ciencia, es el método. La forma a través de la cual yo planteo preguntas, planteo interrogantes,
genero hipótesis, genero condiciones para producir el conocimiento que me permita contrastar esas hipótesis, ¿sí? Poner a prueba esas hipótesis. ¿Para qué? Para poder adoptarlas como transitoriamente explicativas o para poder descartarlas y construir nuevos, ¿sí?, parámetros explicativos, nuevas inferencias sobre la realidad. Es decir, de vuelta, no hablamos de un conocimiento superior, de un conocimiento inferior, no hablamos de la ciencia mejor que la religión, la ciencia mejor que el arte. De lo que hablamos es de diferentes formas de construir el conocimiento del mundo y que para que algo sea entendido como ciencia, se establece que debe cumplir estos ciertos requisitos metodológicos. Entonces, es ahí donde entramos justamente en esta discusión entre cómo construir el objeto de estudio y cómo construir el método, ¿sí? Previo a eso, es necesario poder discutir, poder charlar también la idea de que si hablamos de ciencia, es muy probable que asociemos la idea de ciencia a la objetividad. Y en realidad, al ser una producción social, al ser una producción propia de la cultura, la ciencia, como cualquier otro producto de los seres humanos, no es objetiva, no es neutral y forma parte de un complejo entramado social, político, histórico, económico, que en cada momento define cosas tales como qué se estudia, cómo se lo estudia, quiénes lo van a hacer, quiénes son calificados para hacerlo y quiénes no. Es decir, que hay ciertos criterios externos ciertos criterios externos que impactan sobre la producción científica, con lo cual hablar de la objetividad de la ciencia es cometer el error de pensar que la ciencia como tal está al margen de todas las producciones sociales. Por eso muchas veces cuando se habla de ciencia se habla de acuerdos y de intersubjetividad, no de objetividad. ¿A qué nos referimos con intersubjetividad? La intersubjetividad son los acuerdos existentes entre las comunidades científicas. Y esto es lo más interesante, que a lo largo de la historia de la humanidad, el concepto de ciencia, el concepto de creación de conocimiento, de construcción de conocimiento, va cambiando. Y no hablamos de la misma ciencia cuando nos ubicamos en los antiguos griegos, en la antigua Grecia, que la construcción de la ciencia victoriana, que la construcción de la ciencia del 1900 o la construcción de la ciencia en el presente. A lo largo de la historia, en este complejo entramado entre ciencia, sociedad, cultura, economía, etc., a lo largo de la historia, la definición del método científico ha ido cambiando. Y hemos pasado de, tal vez, criterios, por ejemplo, personalistas o de autoridad, esto es válido porque lo dice alguien reconocido, a criterios metodológicos de tipo inductivo, es decir, yo observo un objeto, yo observo un fenómeno y como estoy observando este fenómeno y describo ciertas particularidades, asumo que todos los fenómenos similares se comportan de la misma forma, es decir, construyo enunciados, construyo leyes a partir de la observación de un único objeto. Esto lo denominamos método inductivo. Y luego de eso hemos pasado a una construcción científica en base a procedimientos hipotéticos deductivos. ¿Qué significa esto? Que el proceso para crear conocimiento alrededor de un objeto tiene ciertos pasos y que esos pasos consisten en delimitar el territorio de estudio, delimitar el objeto, establecer supuestos o hipótesis, recoger a través de ciertos procesos información, contrastar esa información bajo diferentes condiciones para luego volver, bajo diferentes situaciones de observación, para luego volver a replantear, ¿sí?, esas hipótesis iniciales. Es decir, que el método hipotético deductivo exige que una afirmación
sea contrastada más de una vez. En el medio de todo esto es que entramos también y encontramos la discusión del objeto de estudio. ¿Por qué? Porque cada momento sociohistórico que define ciertos criterios de demarcación acerca de qué es ciencia y qué no, es decir, qué método se utiliza y qué método no es científico, cada proceso histórico, cada criterio de demarcación implica la definición también de un objeto de estudio. Cuando empezamos allá lejos y hace tiempo las clases, que parece que fue hace 100 años y en realidad fue hace un mes, cuando empezamos las clases hablábamos de la definición del objeto de estudio desde diferentes perspectivas. Las perspectivas responden a momentos sociales, momentos históricos, momentos culturales. Las diferentes perspectivas coexisten sobre un mismo objeto. Y a la vez, a lo largo de la historia, esas perspectivas van cambiando. No es lo mismo hablar del alma, del espíritu, de la psiquis, del cerebro en términos localizacionistas, esta región hace esto, del cerebro en términos sistémicos, en conjunto el cerebro hace tal o cual cosa, o el cerebro en términos genéticos moleculares. A lo largo de la historia de la disciplina psicológica van cambiando aquellos criterios para definir el objeto de estudio. Pero ¿por qué nos interesa a nosotros discutir, entrar en la discusión del objeto de estudio y el método en una disciplina? Porque de vuelta, independientemente de que le llamemos ciencia, la ciencia no está al margen de productos de generación cultural. Y de hecho, es importante entender cómo se define la ciencia en un momento histórico particular, porque la definición de la ciencia en un momento histórico implica poder. Si yo tengo la posibilidad de definir qué es ciencia y qué no es ciencia en un momento específico, también voy a tener la posibilidad de definir dónde se enseña, qué se estudia, quién está autorizado a enseñarla, quién va a estudiarla, cómo se practica, cómo se ejerce esa ciencia en particular. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del ser humano específicamente, de lo que hablamos cuando definimos el objeto de estudio es definir una naturaleza del ser humano y una porción del ser humano. Cuando discutimos sobre el objeto de estudio dentro de la psicología, discutimos sobre una definición de la persona, del Homo sapiens sapiens. Y por eso resulta importante, y ahora entendemos, que no es lo mismo decir que el ser humano es la conducta que realiza, que el ser humano es cómo funciona su cerebro, que el ser humano tiene que ver con la moral y con el espíritu, o que el ser humano tiene que ver con sus relaciones. Es decir, cuando discutimos objeto de estudio de la psicología, cuando discutimos método de la psicología, discutimos sobre procesos de construcción social de poder. Quien puede decir que es ciencia, puede decir que no es ciencia. Lo deben haber escuchado, chicos, chicas, lo deben haber escuchado a lo largo del tiempo, por ejemplo, discutir sobre la cientificidad de constelaciones familiares, registros akáshicos, biodescodificación, etcétera, etcétera. Estas discusiones de cientificidad tienen que ver con un momento histórico donde la definición de ciencia implica que hay que realizar ciertos pasos que estos cuerpos de conocimiento no cumplen, no realizan, no logran cumplir ciertos requisitos. ¿Qué es lo importante en esto? Que al no cumplir esos requisitos, estos conjuntos de conocimientos son conjuntos de conocimientos en ese momento histórico no confiables. Por eso está la discusión de la práctica. Si yo puedo definir qué es ciencia y qué no es ciencia, puedo regular el ejercicio de esa ciencia. Y obviamente voy a combatir el ejercicio de aquellas porciones de la disciplina que no cumplan los criterios de cientificidad. Esto, chicos, chicas, es lo que vamos a ir discutiendo a lo largo de esta unidad,
para luego arribar, perdón, para luego arribar a esta idea de el cerebro y los procesos psicológicos básicos como forma de entender el comportamiento humano. Pero ya entendido como qué, como una forma posible de definir, de construir el objeto de estudio de la psicología, pero no la única posible. Lo vamos a ir discutiendo a lo largo de toda la unidad, lo vamos a ir armando a lo largo de toda la unidad. ¿Qué es lo importante? Que nosotros ahora tengamos herramientas que me permitan a mí analizar todo aquello que yo vaya a estudiar para entender esto, perspectivas, paradigmas, formas de entender el ser humano y entenderlas como eso, como propuestas y no como posiciones absolutas. Les voy a dejar acá abajo una actividad, junto con el video les va a quedar una actividad para que realicen a lo largo del fin de semana y ya el lunes seguiremos trabajando con esto. Es la última porción de clase, así que nada, espero que la podamos aprovechar y espero que sigamos siendo la mayor cantidad posible de gente adentro del aula. Chicos, chicas, nos vemos el día lunes y acá abajo les dejo la actividad. Un beso y cuídense.